¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Eh, con este video haríamos inicio a las clases directamente propiamente dichas y la primera clase tiene que ver con retomar algunas cuestiones que quedaron pendientes quizá o eh, recordar o rememorar algunas de las cuestiones que quedaron del final de la materia anterior a esta que sería Historia Mundial del siglo XIX. Ustedes, como saben, historia mundial, o ya habrán visto, en general se refiere a historia europea. Eh, la cuestión es que para historia mundial del siglo XX, la historia europea efectivamente se hace mundial porque la interrelación entre las diferentes regiones de la Tierra va a ser cada vez mayor y cada vez más va a haber una implicación, digamos, una penetración o por lo menos el triunfo del capitalismo, en definitiva, en todas las regiones del globo, aún en aquellas donde la producción sigue recordando, sigue rememorando, sigue siendo un tipo de modo de producción diferente al capitalista. Es decir, suponer que no hay capitalismo en el mundo o en Estados Unidos, porque todavía en el sur, para 1860, todavía sigue habiendo esclavos, es equivocarse. En todo caso, podemos pensar al capitalismo como o a todo, digamos, el capitalismo y las sociedades en general, como parte de una formación económico-social un poco más amplia que incluye otros modos de producción que quedan subsumidos bajo el dominio del capital. Toda esta complejidad después lo iremos charlando, cualquier cosa que no quede clara, pero para entender un poco la particularidad de este periodo. A fines del siglo XIX se va a producir lo que conocemos como el fenómeno del imperialismo. No es que antes no hubiera habido imperios, pero el imperialismo, entendido con las características que va a tener a partir de fines del siglo XIX, es algo diferente. ¿Por qué es algo diferente? Bueno, iremos viendo. Indudablemente uno puede distinguir para esta época algunas particularidades. Por ejemplo, en Europa el avance de sistemas políticos diferenciados de las monarquías absolutistas, por decir de alguna manera, o de la desaparición paulatina, no del todo, por supuesto, ni mucho menos, sino al contrario, pero en algunas regiones, en algunos lugares de la importancia del título de nobleza o del valor en sí mismo del título de nobleza, la desaparición de las jerarquías legales, establecidas legalmente, quiero decir. Eh, Sin embargo, no se condice con ciertas particularidades que creo que Hoffman en su texto lo marca, que es la idea de que hay un montón de tipos que se llaman emperadores, ¿no? El emperador, en general, resuena como algo de la antigüedad, emperador romano, qué sé yo, el emperador persa, pero sin embargo, para esta época hay un montón de emperadores. Están los emperadores de imperios antiguos, o de estructura antigua, el imperio chino, el imperio persa, el imperio otomano, y después hay otros emperadores. ¿eh? Para esta época, para 1880, la reina de Inglaterra es la emperatriz de la India. El zar en sí mismo no es más que un emperador. Está el emperador del imperio austrohúngaro. Y después hay otros emperadores, está el emperador de Japón, pero el emperador, hay emperadores a los que se les da ese título por una cuestión de cortesía, dice Hoffman, por ejemplo, el emperador de Etiopía. Eh, en poco tiempo todos van a tener ganas de llamarse emperadores, pero eh, esto lo que habría que preguntarse es por qué, digamos, el porqué del imperialismo. ¿Por qué este periodo asociado a la expansión territorial de pequeños países europeos hacia el resto del mundo? Bueno, indudablemente uno no podría dejar de pensar
en la importancia de la cuestión económica. Y en esto, ahí sí hay unas cuantas discusiones acerca de, ¿es real esto? ¿Fue por la cuestión económica o hay otras cosas? Yo creo que de fondo, en esto coincido también con Hobsbawm, el texto que tenían para hoy, no, ahora increíblemente Béjar, se me había borrado el apellido, para ella no tanto, evidentemente, la cuestión económica es fundamental. ¿Por qué? En el texto de Béjar ella expone que la gran parte, que digamos, un gran porcentaje del comercio internacional de las potencias y de los países europeos es entre ellos, no es con otras regiones. Pero a renglón seguido dice que, bueno, parece que Inglaterra tiene casi el 45% de su comercio exterior con la India. Entonces ya ahí hay un paréntesis, digamos. Y más adelante va a reflotar esta idea que nosotros más o menos conocemos por la cuestión de historia argentina, acerca de la importancia de la afluencia del capital inglés en los países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, en los otros textos también, incluso en el de Béjar, aparece toda esta relación entre la producción de materia prima y el capitalismo europeo. Las dos grandes teorías acerca del imperialismo podríamos resumirlas en la teoría marxista, que retoma una teoría de un teórico liberal en realidad, pero que bueno, propone esta necesidad del capital al quedar constreñido a las fronteras europeas a expandirse porque no puede crecer, y otro que está vinculado también a las necesidades de las élites de las regiones periféricas para mantener su propio poder. Hay un poco de todo, e indudablemente en el texto de Ursúngui, que está para la semana que viene, van a ver que hay otras cuantas que ponen el énfasis en la cuestión ideológica, la cuestión religiosa, la cuestión económica, digamos. Hay un montón de teorías sobre este tema, pero yo creo que de fondo siempre está ahí atrás la cuestión económica. Ahora, que no existe sistema político ni económico que no se justifique de alguna manera, no implica que la consideración última o determinante no sea la otra. Una de las cuestiones que legalizó, justificó a los ojos de sus propias sociedades la expansión imperial es la idea de la civilización. Llevar la civilización hacia aquellos que no estaban civilizados. Esto no implica que todo el mundo pensó lo mismo. Hay un montón de ejemplos de gente diciendo, no, miren, que vamos a llevar la civilización a la China, que hace 5.000 años que tienen una civilización impresionante, a la India. Eso no es cierto. Después hay otras cuestiones que parecen justificarlo. El encuentro con los grupos africanos, con grupos en Oceanía que parecen vivir en la Edad de Piedra, de alguna manera les da la justificación en tanto estamos viviendo en el pleno auge del positivismo. Yo creo que el positivismo ya lo deben haber visto, y el positivismo está totalmente vinculado al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que permitió de alguna manera el crecimiento exponencial de la producción, también determinó la llegada de la primera gran crisis del capitalismo, que de alguna manera hace pensar que va a caer en cualquier momento. La crisis de 1873 es una crisis que hizo temer por la continuidad del sistema, de un sistema que no, por supuesto, no está tan definido por ellos como capitalismo, pero capitalismo no es una palabra que se utilizara tanto todo el tiempo, por lo menos ni siquiera entre sus propios
adherentes, pero como sí lo va a ser imperialismo, que imperialismo es una palabra que sí se usa en la época. ¿Mm? Eso es importante, también entender un poco acerca del lenguaje y de qué significa cada cosa en cada periodo. El, el reparto del mundo por parte de los europeos, yo hoy le subí un mapita también ahí al Drive para que lo vean. Se va a hacer fundamentalmente en ciertos sectores de Asia, no tantos, pero más que nada en África y Oceanía. En África y Oceanía se van a repartir, sobre todo África. ¿Mm? Sobre el reparto de África hay texto particular porque va a ser muy importante todavía para entender la descolonización. Esta explicación global que da Béjar acerca de por qué cada lugar, es muy importante para entender también el nacionalismo. El nacionalismo también es otra característica del siglo XIX. No existe antes. El nacionalismo, en tanto la creencia de existencia esencial de una nación que se convierte en un Estado-nación, la idea de todo nacionalismo es convertirse en un Estado, y todos los que se convertían en Estado eran Estados-nación, de alguna manera nos muestra su artificialidad o su carácter absolutamente político y coyuntural a partir de la India. La India es un conjunto de principados, maharajes y rajputs y un montón de nombres que hay, que de ninguna manera constituye en sí mismo un Estado-nación, ni mucho menos. Hay entre los marajá, que son hindúes, y entre los sultanes, que son musulmanes, hay cierta complicidad cultural, pero nada, de ninguna manera se llegan a suponer que son algo así como connacionales o compatriotas. Muchos de estos marajá, raput, digamos, todavía dominan sus territorios en tanto patrimoniales, es decir, el territorio, la región y sus bienes son lo mismo. No existe una diferenciación entre Estado y patrimonio de ese tipo. Estos son el sostén principal del gobierno inglés en la India. Digo, para entender un poco, después el surgimiento del nacionalismo hindú. El nacionalismo hindú es producto del colonialismo. Antes no había un nacionalismo hindú. En África va a pasar este tipo de cosas. Es un continente que antes de la colonización tiene más de 15.000 unidades políticas y que va a terminar en un país, en un continente dividido en 50 y pico de países. Estas cosas son las que permiten analizar o por lo menos comenzar a entender el nivel de los conflictos que existen en África, que son claramente un producto de la descolonización. Pero bueno, eso vamos a ir más adelante. Otra cuestión que tenemos que recuperar y que también está en los textos es esta de la crisis, pero digamos la reconversión del capitalismo a una nueva forma de capitalismo. Ya no es más el capitalismo de libre competencia, sino que básicamente empiezan a aparecer los grandes conglomerados, los trusts, los cárteles, los monopolios. Nosotros decimos monopolios, Lenin le dice monopolio, pero uno podría pensar oligopolios. La diferencia entre monopolio y oligopolio está dada porque monopolio sería un solo productor por rama de actividad y oligopolios son unos pocos. Yo creo que oligopolio sería un poco más apropiado, pero lo que sí se tiende es a la concentración del capital. ¿Y esto por qué? Bueno, el tema es que esta fusión, la aparición de estos grandes capitales que se van comiendo a los más chicos, de alguna manera permiten una fusión entre el capital industrial y el capital bancario, que van a dar lugar recién acá al capital financiero. Este capital financiero es el que se va a ir
a la conquista del resto del mundo, digamos, no estoy hablando de África y de Asia, sino de América Latina a través de las inyecciones de capital. Estas sociedades internacionales se van a repartir el mundo, pero ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en tanto que el capitalismo se desarrolló sobre la base de los estados-nación, lógicamente esto debe hacerse a través del discurso nacional patriótico. Para tener una idea de la aceptación del discurso nacional patriótico, no hay más que pensar que, por ejemplo, los socialistas de los países como Alemania o Francia, de alguna manera apoyaron la aventura imperial con el pretexto de la civilización y de llevar el adelanto a países que no conocían la industria ni el progreso, teniendo en cuenta que para esta época los socialistas también están imbuidos de bastante positivismo y suponen que la llegada del socialismo solo es posible a partir de este previo paso por el capitalismo. Digamos, si vivís en un mundo en el que no hay capitalismo mal, o que no hay clase obrera, mal podría llegar al socialismo. Pero, bueno, las disputas dentro de los partidos socialistas acerca de la pertinencia o no de la expansión imperial va a ser muy importante. Como va a ser también interesante el papel de estos partidos socialistas durante la Primera Guerra Mundial. Mi idea no es de dar una clase tanto más larga, porque el video se hace interminable y no sé si tiene mucha utilidad. Les voy tirando algunas cuestiones. Entonces, primero, tener en cuenta las transformaciones dentro del mundo europeo, dentro de la producción y dentro de la tecnología. Dentro del aparato productivo, digamos, aparece el taylorismo. No es poco importante. Con el taylorismo, digamos, que en la transformación del mundo no industrial o preindustrial al mundo industrial hay varias cosas. Primero, los obreros y trabajadores pierden los medios de producción, es decir, el trabajador deja de ser el dueño de sus herramientas para ir a trabajar con las herramientas de otro. Va a una fábrica y trabaja con herramientas y máquinas de otro, no son más de él. Ahora, todavía en la producción manufacturera durante casi todo el siglo XIX sigue estando todavía la idea digamos, el obrero es todavía dueño del saber que le permite fabricar determinadas cosas. Eso va a desaparecer cada vez más. Cuando aparezca el Fordismo ya va a ser del todo, pero con el Taylorismo sí, también. Porque el Taylorismo se propone una cronometración de los tiempos de trabajo y esto permitiría mejorar el nivel de producción, la productividad. Entre los cambios tecnológicos, el aumento de la productividad debido al taylorismo, que son cosas que afectan directamente a la clase trabajadora, lo que sí aparece sí es el aumento de la productividad. Este aumento de la productividad, que no está acompañado necesariamente de aumentos en los salarios, trae también las dificultades de la sobreproducción o subconsumo. Esta es otra discusión de la economía que no vamos a solucionar nosotros acá porque no tiene sentido, pero en general lo que desaparece también es el consumo. Y en la sobreproducción, lógicamente, el consumo va a ser menor. Ahora, esta crisis del capitalismo europeo está vinculado también a los grandes préstamos y créditos que se vienen dando en la América Latina. No sé si conocen el caso de la Baring Brothers, pero bueno, cuando vean Argentina o Americana pueden leerlo. Digamos que la crisis del 90 de la Argentina casi voltea el sistema financiero inglés. Para que tengan una idea de la importancia de la región. Entonces, por un lado, comprender los efectos de la transformación del capital, que están relacionados con la segunda revolución industrial. Después, comprender también las transformaciones en el plano ideológico. Digamos, esta idea de superioridad de los europeos sobre el resto del mundo está anclada en otras transformaciones o en otras, digamos, en otras revoluciones científicas, como fue, por ejemplo, el darwinismo. La idea
de la evolución de las especies llevada a lo social, dio como origen el darwinismo social, que implicó la suposición de la superioridad de determinadas razas sobre otras. Todavía en este periodo la idea de raza es una idea mezclada entre cuestiones que van a querer pasar como científicas y cosas más bien marcadas a la nacionalidad. Recuerden que todavía, por ejemplo, en España, la raza española, ¿qué sería la raza española? Son los españoles. La raza inglesa, ¿qué sería? Son los ingleses. Pero la raza negra, ¿qué implica? Ya es otra cosa. Entonces, el darwinismo social, de alguna manera, empieza a establecer escalas en la evolución humana. Dentro de estas escalas también aparece la idea de la escala civilizatoria. Europa es el grado más alto de civilización y los grados más bajos de civilización lo tendrán, para esa época eran los aborígenes australianos. Que no se privaron de cazarlos en la isla de Tasmania como si fueran animales, como si estuviera bien cazar animales, pero bueno. No se privaron de nada, los civilizados nunca se privan de nada, eso sí, el civilizado siempre es el que dice que es civilizado. Generalmente lo que tiene, que lo apoya en sus afirmaciones, es un arma más grande que los demás, nada más. Lo que afirma la civilización de un grupo sobre otro es que tiene los cañones más fuertes. Nada, por ahora parece que es así. Bueno, pues esas son otras discusiones. A mí me parece que entonces los textos tienen que leerlos en estas claves. El porqué del imperialismo, el porqué de la crisis del capital, la importancia de los grupos locales en, digamos, en la afirmación o no del imperialismo, las diferentes formas de dominación que tienen los imperios y básicamente comprender también el efecto que tienen los nacionalismos. El nacionalismo, de alguna manera, va a terminar también, inevitablemente, haciendo chocar a unos con otros. Por eso después vamos a ver la Primera Guerra Mundial y en todo este periodo, como desde los imperios, digamos, desde el imperialismo, de 1880 en adelante, se llama el periodo de paz armada porque es un periodo en el que están permanentemente armándose para una futura guerra. En general el pretexto es defensivo, pero después veremos qué pasó. Cosas que no pueden quedar de lado. Entender el papel de Inglaterra. Inglaterra está en decadencia, por lo menos industrial. Ya está sobrepasada por Estados Unidos y Alemania. Digamos que si para 1880, más o menos, no me acuerdo del año exacto, pero Inglaterra está produciendo el doble de hierro que Inglaterra y Alemania, y que Estados Unidos, para 1905 Alemania y Estados Unidos producen 6 veces más que Inglaterra. Para que tengan una idea, el salto enorme industrial que están dando Inglaterra, Alemania y Estados Unidos con respecto a Inglaterra, que es el país tradicional. Francia siempre corre de atrás en todos lados, pero en el reparto imperial va a conseguir bastante y sobre todo una de las cuestiones básicas por las cuales Alemania reclama permanentemente el acceso a nuevos territorios en el África. Otro país que va a quedar un poco radiado del reparto imperial es Italia. Digamos que Italia y Alemania, como habrán visto, son países de unificación tardía relativamente con respecto a, por ejemplo, Inglaterra o Francia. Italia gusta llamarse reunificación porque en realidad trae su pasado al Imperio Romano, pero nunca fue un país hasta 1870. Pero entonces vamos a tener en cuenta estas cosas. Imperialismo, el problema económico, las transformaciones sociales y la semana que viene, cuando hayan leído alguno de estos textos, si ustedes me comenten algo, me manden algo,
podemos charlar un poquito más sobre los otros textos, el de Zungway y el de Wolf. Y también quería meter un poquito el tema de las transformaciones, digamos no las transformaciones, sino el papel de la mujer en la historia, que es algo que había mandado en el primer video, pero como no lo pude subir, después subí uno más cortito y no lo puse, no lo dije, que la mujer como sujeto histórico y no simplemente como un decorado atrás de un gran hombre. La transformación del papel de la mujer a partir de un montón de transformaciones también en el mundo del trabajo y de la política. Así que bueno, espero que lo vean. Voy a subirlo a este video, calculo que a un canal de YouTube que armé, así que esto se los escribo. No sé para qué se los digo ahora si está al final, se lo tendría que haber hecho adelante. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo.